Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos en Entre Todos con el contador Ángel Luis Vigatti. No podíamos cerrar el ciclo porque nos extendimos una semanita más sin, traerlo al piso, que nos cuente cómo estamos, valga la redundancia, despidiendo ya este 2018, ¿no? Bueno, contador, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, nos decía antes de salir al aire haciendo producción, bueno, ¿de qué hablamos? Uno le dice, lo que se puede resumir en un bloque de qué es lo más positivo o lo que quedó por realizar en el 2018 sería en el área económica. ¿Cómo empezaría entonces, contador? La economía, antes se llamaba economía política, luego se simplificó y se le dio el nombre de simple economía, pudiendo dividirla entre microeconomía, que es la economía de la empresa, y la macroeconomía, que es la economía nacional e internacional. La macroeconomía, de esto se trata, tiene dos facetas. Sí. Una es la faceta económica y la otra la financiera. En la faceta económica uno habla de la producción y el consumo, que se trata del trabajo, se trata de la producción, de bienes, de servicios, de la gente que trabaja, que recibe un salario, que lo gasta. Del otro lado, el consumo, o sea, la otra rueda, que es la demanda. Una es la oferta, la otra es la demanda. Pero a su vez, eso está como un engranaje, como una cadena, que es la cadena financiera. La cadena financiera consta de dos elementos. Uno es la moneda y el otro es el crédito. La moneda, se supone, está manejada por el Estado a través del Banco Central, por lo menos en nuestro país. No así en Estados Unidos, donde la Reserva Federal es privada. O sea, el país más grande del mundo, desde diciembre de 1913, tiene en poder de los bancos privados la moneda, el dólar. Y originalmente con reserva de oro hasta 1971, donde podríamos decir de que es la moneda de transacción del petróleo y por eso mantuvo su estabilidad. Cuestionada en algún momento por Saddam Hussein, que dijo voy a usar el euro y que le costó una guerra tremenda donde se decía que tenían armas de destrucción masiva. Esto era una mentira. El problema era que había tenido la idea de cuestionar al dólar y querer el euro, pero posiblemente porque ignoraba la importancia que estaba teniendo en ese momento esa decisión. Entonces, entramos en eso y entramos en el mundo financiero. El crédito, en la Argentina teníamos nosotros hasta la época de Menem, los bancos, Menem Cavallo, en poder eran los más importantes, eran del Estado. Entonces la moneda nacional, el crédito manejado por el Estado, a nosotros no nos iba tan mal. La época de los conservadores, la época de los militares, la Argentina era un país que crecía, era un país que llegó a tener una de las economías más grandes, más importantes del mundo, los mejores ingresos, un crecimiento por encima del crecimiento de la población, la inmigración y la inversión de capitales en la década del 40, que produjo el desarrollo de, por ejemplo, en la provincia del noreste argentino, los ferrocarriles que se trazaron por toda la geografía nacional. Luego vinieron las rutas, las represas, los puentes, un país que progresaba, industrias, producción agrícola. Cuando nosotros dejamos de tener la herramienta del crédito como palanca del progreso y del desarrollo, empezamos a perder la independencia económica. Después cuando no hay crédito, también no hay igualdad de oportunidades, tampoco tenemos justicia social. Y lo curioso de todo esto es que esto que se pierde, y después viene la soberanía política, ¿no? Sí. Esa es la última. Pero esto se pierde con gobiernos que se decían justicialistas, como el caso de Carlos Menem. Y después, más tarde, gobiernos que instalan una cleptocracia, o sea, avanzan sobre la justicia, instalan la impunidad y la impunidad para el delito. En la última parte de este gobierno también empiezan a tener preponderancia
otros vicios, como por ejemplo la droga, los narcotraficantes y un poder, ¿no es cierto?, que destruía la base sólida de cultura, de conducta que caracterizó a nuestro país, que lo hacía un país muy respetado en el concierto mundial. Llegamos a este último tramo, ¿no es cierto?, de 3 años de gobierno, que arranca muy condicionado, y voy a explicar por qué. Primero que nada, una deuda monstruosa que ya venía de años anteriores y que estaba a punto de explotar. Segundo, asume con una diferencia muy pequeña y tiene solo 2 jurisdicciones en los que donde gana realmente, que son Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. O sea, entre un 25 y un 30% del país concentrado en eso de acuerdo a la población y a la importancia económica. Luego otro gobierno aliado en Jujuy y el resto de las provincias donde tienen jurisdicción, autoridad y responsabilidad de la mano, principio de administración científica. Entonces, quiere decir que si en las provincias, un país federal, las jurisdicciones son autónomas, el poder está en manos de las gobernaciones. Las gobernaciones a su vez tienen un tinte político contrario y en algunos casos opositor, decididamente opositor, y otros colaboradores, como por ejemplo podría ser el caso de Córdoba, Mendoza, y un parlamento que en tal sentido podríamos decir, rescatar en ese análisis que fue bastante racional y le permitió al gobierno dictar leyes, si bien no profundas, si bien no cambiantes de una realidad en cuanto a su estructura, pero sí le permitió obtener el presupuesto y desarrollarse medianamente bien, pero sin conseguir los objetivos buscados. Por ejemplo, no pudo controlar la inflación, el poder financiero no solo continuó, porque expliqué, ¿no es cierto?, que el poder financiero que estaba en manos del Estado Nacional pasó a los medios privados. Claro. Acá en Formosa lo vivimos. Los monopolios naturales, que eran parte del Estado, el agua, la luz, pasaron a ser privados, manejados por privados. Y el banco, primero estuvo, o no sé si estuvo Eskenazi, Eskenazi estuvo en Santa Cruz y Santa Fe y Entre Ríos con esos bancos. Acá tuvimos a Spolky, a Veraja, ambos que eran de la AMIA, igual que Eskenazi. O sea, el poder financiero histórico, pero que creció en la Argentina. Que esto trae como consecuencia que ahora se lo pueda criticar al gobierno y que el gobierno no tiene mucho poder de reacción. Al contrario, en este último tiempo avanzó más el poder financiero. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria se compone de 2 elementos. Uno es la emisión monetaria, que le corresponde al Estado a través del Banco Central, como expliqué. El otro es la creación de dinero bancario. Como cada vez estamos más bancarizados con las tarjetas de crédito, con todos los jubilados que cobran en una caja de ahorro, en los bancos, y los bancos ya quedó solo el Banco Nación, lo demás que es todo privado, entonces ese dinero que crean los bancos es muy superior al dinero que se emite. El dinero que se emite, cuando se emite, por ejemplo, para gastos es contraproducente, pero cuando se emite para una inversión es un dinero con respaldo, porque el crédito que se le da a un productor está destinado a producir bienes y servicios y además está garantizado con una prenda o con una hipoteca. ¿Qué pasó? El gobierno nacional en este último año, cuando ya no daba más por cómo no podía controlar la moneda, el dólar, nuestra moneda, la inflación, termina cediendo a no emitir más, se ata las manos, ya nos deja sin crédito a los argentinos y cede totalmente el control al poder financiero, no digo internacional, al poder financiero nacional, pero
al dejarlo sin crédito al productor, también luego van a venir otros problemas que van a ser la falta de oportunidades de empleo. Son todos factores distorsivos, no existen posibilidades de inversión con una tasa razonable o incluso de incentivo. Pero, ¿qué es lo que empezó a funcionar mejor? Empezó a funcionar mejor la justicia. ¿Por qué? Porque este gobierno, al contrario de todas las décadas anteriores, no tuvo poder como para ejercer presión sobre la justicia, la dejó funcionar en forma autónoma. Hubo una reacción social que ayudó mucho a que, en este sentido, yo creo que el protagonismo lo tuvieron determinadas personas del sexo femenino, mujeres como Lilita Carriola, Stolbizer, la Zubik, la Graciela Ocaña, que acompañados por la nueva tecnología de las redes sociales, hicieron presión sobre la justicia y la justicia empezó a moverse y empezó a establecer controles que eran muy necesarios sobre los delitos de corrupción, donde tuvieron que desfilar algunos empresarios y otros fueron a parar tras las rejas. Sí. Entonces, ese es el panorama que yo veo. Pues el Parlamento colaboró bastante, los sindicatos también, la justicia actuó y el Estado está en este momento muy condicionado por el sector financiero. ¿Y cómo se sale de esto? Cuando hay personas como yo que tienen la libertad de expresar qué es lo que está sucediendo para que la gente tome conciencia. Porque así como hubo estas mujeres honestas, con mucha valentía, que fueron capaces de denunciar los hechos, porque fueron a la justicia y denunciaron las irregularidades, las inconductas, y otras como la ministra de Seguridad, que avanzó contra el narcotráfico, que avanzó contra estos delitos aberrantes, ¿no es cierto? O una gobernadora como de la provincia de Buenos Aires, también muy valerosa y muy criteriosa, y que habla con todos, porque no tiene problema de hablar con Massa o hablar hasta con Scioli, hablar con todos, porque este es un problema que tenemos que resolver en forma conjunta. No oficialismo y oposición, porque eso no nos conduce a nada. Lo positivo, ¿cómo cerrarías el año? Lo positivo es que si vos te pones a pensar, es decir, si vos tenés que está funcionando la justicia, si vos tenés que el Parlamento mostró bastante racionalidad y que las críticas que hizo dentro de todo podrían llevar a ayudar a que la nación, porque este no es un problema del gobierno, este es un problema de los argentinos, que estemos sometidos al poder financiero. Yo le dije a Aranguren, y lo comenté acá en este programa, el 6 de abril en Resistencia, ministro, estamos trabajando todo para los bancos. Y él dijo, tiene razón, lo voy a llevar al gabinete, lo comenté yo acá. Y después, incluso estaba Riniegui, que después me dijo, Vigatti, pensé en el compromiso que había asumido con vos, Aranguren, cuando lo echaron. O sea, el enemigo es muy poderoso, no lo maneja el gobierno nacional solo. Esto fueron muchos años en los que vino avanzando a partir de Menem Cavallo. Luego avanzó la corrupción y ahora lo que se necesita es de nuevo rescatar banderas de nacionalismo, pero bien entendido, en el sentido de que tenemos que buscar la concordia entre los argentinos. Esto es fundamental, hacer un buen diagnóstico, buscar las políticas de Estado, a ver cuáles son las coincidencias, y en base a estas coincidencias, si nosotros diagnosticamos que el Estado Nacional tiene que rescatar su rol de tener una herramienta como el crédito, no en manos de los bancos que hagan sus negocios y que tengamos más de un 30% de pobreza en la Argentina. Esto es indigno. Claro. Y esto no lo resuelve solo el gobierno. Este es un problema del gobierno donde está totalmente condicionado. Y yo no veo de que en el diagnóstico la oposición esté
diciendo, en esto lo vamos a apoyar al gobierno porque este no es un problema del gobierno, este es un problema de los argentinos que estamos en manos de este poder que no es un poder nacional solamente, este es un poder universal, cuya historia se remonta al año 1600, cuando la única tecnología era la brújula, pero en 1651 en Ámsterdam ya se creaba la bolsa de valores, ya el poder financiero estaba perfectamente ordenado. En la historia uno se da cuenta que los reyes recurrían al poder financiero y luego condicionaban hasta el resultado de las guerras. Para ir cerrando, tu mensaje para fin de año, para toda nuestra audiencia. Siempre uno se dice que feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Yo creo que el próspero Año Nuevo es factible. Para eso necesitamos un buen diagnóstico y saber cuál es el problema. Si nosotros sabemos cuál es el problema, podemos alcanzar la solución. Si nosotros lo ignoramos, por eso digo, en este momento, esta es la realidad que yo veo y también cuáles son las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Necesitamos la concordia, coincidencias, ver cuáles son las políticas de Estado y ayudar al que produce, porque el que produce crea riqueza, crea fuente de trabajo, crea oportunidades y el país progresa. Entonces, prosperidad es factible. Tengamos confianza en que vamos a salir adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, y feliz inicio de año en breve. Hacemos una pausa, en un ratito seguimos con más Entre Todos.